El lunes de la semana pasada, Montevideo, Canelones y otras zonas del sur del país amanecieron con unas lluvias que inundaron viviendas y comercios y anegaron calles y avenidas. El boletín pluviométrico de Inumet señaló que en Montevideo cayeron 102 milímetros y en Canelones unos 108. Pero este no fue el único episodio extremo en lo que va de enero. En los primeros días de 2022, una lluvia intensa e inesperada dejó a Piriápolis bajo agua, a la vez que en varias zonas del país se estaba soportando un déficit hídrico que llevó al gobierno a decretar la emergencia agropecuaria. ¿Estos bruscos cambios se deben al cambio climático? ¿Qué está haciendo Uruguay para enfrentar esta realidad? Lo conversamos esta mañana con Gerardo Amarilla, subsecretario del Ministerio de Ambiente. Amarilla tiene un máster en Derecho Ambiental por la Universidad Internacional de Andalucía, fue asesor y encargado regional de la Dirección Nacional de Medio Ambiente y docente de Marco Legal Ambiental en la Tecnicatura de Recursos Naturales de la Facultad de Ciencias de la UDELAR. Amarilla, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, un gusto también para mí comunicarme con ustedes, un placer. El gusto es que esté con nosotros en línea. Gracias. Amarilla, antes de pasar al detalle de los temas, digamos, ¿cómo lo ha evaluado desde su posición en particular en el gobierno, pero también como un hombre que se ha estado ocupando de estos temas en los últimos años, estos episodios que han transcurrido en lo que va de 2022? Bueno, realmente es una situación así que nos hace un poco reflexionar sobre lo que estamos haciendo los seres humanos cuando tratamos, digamos, incorrectamente a la naturaleza y generamos algunas conductas o acciones o incluso obras que terminan afectando el normal funcionamiento de los ecosistemas naturales y después tenemos la reacción, ¿no? Uh-huh. A nivel global, evidentemente que hay un elemento que es el cambio climático, que hay cambios en el clima, hay cambios en lo que son los vientos, las precipitaciones, la fuerza de las mismas, y que realmente nos hacen pensar un poquito en cómo debemos planificar lo que construimos o lo que construimos y que no mantenemos a raíz de estos eventos climáticos que son cada vez más fuertes, más intensos y más próximos. Pero yo me gustaría también hacer alguna referencia en cuanto a lo que se vivió sobre todo en Montevideo, que hay un artículo que salió estos días nuevamente en las redes sociales, se difundió, que es un artículo de Montevideo, un artículo que escribió Isidro Más de Ayala ahí en la década del 50 en Montevideo, que es interesante el título incluso del artículo que él escribe en la mitad del siglo XX, cuando del medio ambiente casi que no se hablaba todavía, se hablaba muy poco, y el artículo se titula Los derechos de la naturaleza, haciendo referencia a los arroyos de Montevideo, que habían sido a lo largo de muchos años tapados y encauzados y entubados, pensando que iban a estar básicamente dormidos para siempre, y sin embargo en la década del 50, en algunas precipitaciones importantes que hubo, afloraron y generaron problemas de inundaciones en aquel momento. Y eso, digamos, lo que está pasando hoy en varios lugares, lo vimos en Malvin, lo vimos aquí en el barrio La Aguada, en otros barrios de Montevideo, donde se generaron ahora fuertes inundaciones, en lugares que aparentemente no pasaba nada antes, pero que es parte de el curso natural de las aguas y tal vez el no adecuado mantenimiento de esos encauces y esos entubamientos que quisieron subterráneamente resolver el problema, pero que o no están bien mantenidos y no están bien limpios, y eso obviamente que sale para la superficie, o tal vez también son insuficientes para determinada cantidad de precipitaciones en muy poco tiempo, ¿no? Uh-huh. Sí, allí se abren como varias vertientes, Amarilla, con respecto a la posibilidad que tiene Uruguay de encarar, Uruguay, Montevideo, por supuesto, pero encarar las obras necesarias pluviales e hidráulicas de cara a episodios que lamentablemente son cada vez más frecuentes, ¿no?
Sí, yo creo que sí es cierto, bueno, y me parece que nosotros tenemos también que atender una cosa. No podemos controlar la naturaleza y subyugarla a nuestro antojo. O sea, hay cosas en las que decimos, bueno, a ver, tenemos que retirarnos de acá. A veces cuando el mar azota la costa, por ejemplo, en determinados lugares, podemos insistir y construir más barreras, pero en algún momento capaz que los que estamos mal somos nosotros. Y tenemos que retirarnos algunos metros de la costa, porque evidentemente que el azote del mar y de la intensidad de los vientos y de los temporales va a ser tan cuantioso que va a ser imposible tener una construcción humana en determinados lugares. Y esto es un poco lo mismo. Hay lugares en los que sí nosotros podemos hacer obras y podemos mantener limpias las obras que tenemos, que ya eso sería, me parece, importante. Yo miraba el otro día una imagen que no sé exactamente, pero creo que era un encauzamiento de un arroyo del oeste de Montevideo, y daba un poco de tristeza o de vergüenza, diría yo, ver cómo el agua venía arrastrando montañas de basura, ¿no? No sé si lo vieron en alguna. Sí, lo vi. Sí. Eso es algo realmente que nos llama a avergonzarnos y a decir, eso no lo podemos mantener así, no puede estar así. Es un tema de nuestra conducta, ciudadana, y obviamente que también subiendo las escalas de responsabilidades de todos los actores que tienen que tener en el medio para mejorar esa gestión y evitar que eso se mantenga en ese estado, ¿no? Y en ese sentido, Amarilla, ¿qué rol puede jugar el Ministerio de Ambiente? Se lo pregunto porque días pasados entrevistamos aquí a Sergio Rico, director nacional del Sistema Nacional de Emergencias, que él nos contó que había recorrido partes de la ciudad de Montevideo, y en algunas justamente de esos ríos y arroyos, de algunos de esos cauces que se pueden encontrar en la ciudad de Montevideo, aparecen hasta autos. Sí. No. Entonces, ante la previsión que se debe tomar para esto, digamos, ¿cómo se trabaja desde el punto de vista burocrático para avanzar sobre él, con SINAE, la Intendencia, los municipios, el Ministerio? ¿Cómo se da esa organización? Y bueno, nosotros estamos trabajando en una fuerte impronta, sobre todo en lo que es la Política Nacional de Residuos, que me parece que ahí ya, si nosotros logramos avanzar, que esos son los grandes problemas que tiene el país, ¿no? Los problemas ambientales que tiene el país, bueno, pues yo identifico dos grandes, muy importantes, y los que tenemos que trabajar fuertemente. Uno es el tema de calidad de aguas y otro es el tema de gestión de residuos. Si logramos avanzar en la gestión de residuos de tal manera de tener un manejo inteligente, eficiente y correcto de la gestión de residuos en materia sobre todo en las zonas urbanas, porque hay residuos especiales que ya tienen su lógica, los residuos industriales, ahora hay un programa de residuos de la construcción, el residuo sanitario hace años, pero creo que a nivel de residuos sólidos urbanos ahí tenemos un déficit, ¿no?, de cómo se gestionan, y ahí creo que podríamos avanzar en la coordinación de política. El Ministerio en realidad es un agente importante en lo que es la definición de políticas y la articulación con los demás actores, ¿no? Acá en el territorio los que tienen la principal competencia son los municipios y las intendencias, ¿no? Y ahí si nosotros logramos, primero, establecer pautas de una política nacional que está definida y que vamos en cierto rumbo, logramos que los actores puedan articular y coordinar la gestión de manera tal de que el tema de los residuos sea más que un problema, una gran oportunidad, incluso para generar empleo, ¿no?, para generar trabajo. A mí me da un poco también de tristeza cuando vemos millones de dólares que tiramos todos los años en residuos que son recursos, ¿no? Si nosotros todo el plástico, todo el nylon, todo el papel, todo el cartón, todo el metal, lo volviéramos en un sistema de circularidad a procesos industriales, no solamente que ahorraríamos mucho recurso, sino que generaríamos empleo y trabajo. Amarilla, disculpe que justamente le corte en este momento, pero
¿Dónde está la dificultad de lograr avanzar en esto de la gestión de residuos? Porque si bien es un tema que para algunos puede parecer nuevo, hace años se viene hablando de la gestión de residuos y de poder justamente generar esa clasificación que permita que algunos residuos vuelvan a circular de alguna manera y bueno, se vuelvan a reutilizar en otras industrias. Yo creo que ahí la dificultad mayor que hemos tenido es que ha habido algunas iniciativas, algunas de ellas tal vez que son exitosas, incluso en algún lugar del interior o aquí en la Costa de Oro, pero que son muy puntuales y no logran ser abarcativas de la generalidad de la política. O sea, lo que tenemos que hacer es una fuerte coordinación donde se involucren todos los actores en una especie de... Cuando vemos esas máquinas sincronizadas, ¿no? de ruedas que van girando como un reloj, ¿no? Donde los ciudadanos tengan su educación y conciencia asumida de poner los diferentes residuos en su casa en diferentes recipientes y después a diferentes recipientes colocados por la Intendencia y por el municipio, que a su vez lo recolectan diferentes actores, que a su vez lo llevan a diferentes lugares para que cada uno siga su circuito. Tendría que ser una lógica, como tú decías, que hace años que estamos hablando y que parece no se concreta. Y ahí interviene el ciudadano, interviene el actor público, el gestor de residuos públicos, ya sea de la propia autoridad o concesionado, y después también tiene que involucrarse los privados, ¿no? Actores privados que son, me parece, también de alguna manera responsables al colocar ciertos productos en el mercado y que hoy también tienen que tener participación en su recuperación. Ahí tiene que generar, lo más difícil ha sido esto, articular y coordinar a los diferentes a diferentes niveles y a diferentes actores para que todos estemos dentro de un proyecto, que era un poco la idea del Ministerio, generar a partir de la Política Nacional de Residuos proyectos que puedan involucrarnos a todos y que puedan funcionar lo más eficientemente posible, ¿no? Amarilla, le cambio de óptica sobre el mismo asunto, digamos. Cuando hablamos por ejemplo, en la COP26 se acordó que los países, o mejor dicho, se empezó a acordar o se empezó a avanzar en que los países más ricos ayuden a países pobres a encarar cierto tipo de obras que el cambio climático ha apurado, digamos. Aquí en Uruguay, ¿cuáles serían nuestras necesidades a la hora de encarar obras que tengan que ver, por ejemplo, con el sistema hidráulico o los sistemas pluviales? Y le hago esta pregunta porque aquí en Montevideo se hicieron una serie de obras en determinado momento en algunas zonas de Montevideo, pero hay otras zonas que, por ejemplo, sabemos que caen 4 gotas y siempre se tapa, y está el tema de la zona de la Costa de Oro, de la ciudad de la costa, perdón, donde también sabemos que con precipitaciones de cierta intensidad ya hay zonas y casas, comercios que quedan anegadas. Sí, yo creo que ahí hay obras, de adaptación al cambio climático en las zonas costeras, y ahí tenemos un proyecto del Ministerio que es NAP Costas, que tiene que ver con toda la dinámica de las costas, que todos saben que con temporales fuertes tenemos generalmente problemas con varias, hemos vivido. Ahora vimos en Piriápolis una situación complicada, pero ¿se acuerdan que hace un par de años en Atlántida, como tú lo decías, en la Costa de Oro, en la propia Rambla en Montevideo, creo que fue el año pasado, que una parte se desmoronó allí en Avenida? Efectivamente. Bueno, así tenemos un estudio con la Universidad de Cantabria, que se están haciendo proyectos para generar obras de defensa en la costa, desde Colonia hasta el Chuy, más o menos. Y allí se ha trabajado. Ahora estamos en la segunda etapa de un proyecto también que se aprobó el año pasado, de un fondo verde que vino para Uruguay y para Argentina en conjunto, para obras de adaptación en la costa, en el río Uruguay, que comprende en nuestro país desde Bella Unión también hasta la ciudad de Mercedes, hasta la ciudad de Fraivento, incluyendo Salto, Paysandú, y Artigas y Río Negro. Y bueno, después tenemos el proyecto de NAP Ciudades, que es más urbano, pero que tiene que ver también con la adaptación de las ciudades, que no solamente es el tema de obras hidráulicas para encauzar el agua cada vez que llueve, también es generar espacios verdes que permitan la permeabilidad del suelo, claro,
a veces hemos perdido también. A veces, sí, bueno, en realidad, qué horrible, cómo el agua ahora corre y antes no corre. También pasa que antes capaz que había muchas menos calles. Donde había un baldío o tierra fértil, ahora hay un edificio. Claro, o donde había determinados, claro, y donde había además algunas calles que eran de tosca o de material que el agua permeaba, ahora se han impermeabilizado con carpeta asfáltica o con bituminoso o con hormigón, y ahí corre mucho más rápido el agua, ¿no? Y se va. Entonces, claro, ahí hemos generado condiciones en las que tenemos que, evidentemente, tal vez buscar amortiguar esos impactos, incluso con la plantación de árboles, que es otro tema vinculado no tanto al tema del agua, aunque también, pero básicamente también al tema de la temperatura. Cuánto mejor es una ciudad con árboles, claro, que una ciudad sin ellos. Una calle con árboles, que a veces nosotros, a mí me gusta caminar y busco esas calles arboladas que realmente dan mucha sombra y sobre todo en verano una especial amortiguación de la temperatura, que una calle de hormigón sin ningún tipo de árbol, ¿no? Realmente allí también se generan condiciones en las que hay una adaptación mejor al cambio climático. Amarilla, disculpe que lo interrumpa. Recién hablaba de obras de defensa allí en la zona, en esta zona de la costa. ¿Podría especificar un poco más de qué se trata estas obras de defensa? Sí, allí lo que intentamos es ver de qué manera podemos generar, por un lado, algunas amortiguaciones a estos impactos en zonas que han sido muy castigadas por los vientos y por los temporales. Me acuerdo que en la costa de Rocha hay un par de balnearios donde los temporales han llevado casas enteras, y allí tenemos que hacer algunos muros de contención y algunas obras para salvaguardar o proteger lo que es la zona urbana consolidada de algunos lugares. Esas van a ser algunas obras que se van a realizar. Hay obras que se van a realizar también en la zona de Quillú, en San José, donde también ahí hay algunos estudios que muestran que se está erosionando en forma muy importante lo que son las famosas barrancas de la costa de San José, y allí hay que hacer seguramente algunas obras que tendrán que ver con algunas obras civiles, o también con algunas construcciones, algún tipo de reconstrucción de dunas o de zonas que de alguna manera amortiguen también lo que es la erosión. A veces también se logra eso con la generación de dunas o con la plantación de determinada vegetación que permita determinadas defensas naturales a lo que son los vientos o los impactos del oleaje. Así, bueno, hay varias propuestas para diferentes zonas y para generar una amortiguación al impacto que tiene el cambio climático y la intensidad de los vientos, que históricamente Uruguay tenía dos tipos de vientos que eran bastante parejos. El pampero, que venía del sur de Argentina, digamos, de la zona del continental, y la sudestada, que venía del océano. Últimamente lo que se ha advertido es que hay mucho más sudestadas que pamperos, y que estas son mucho más intensas. Por eso incluso hay cambios importantes a veces hasta en la dinámica de la costa, con impactos en algunos lugares un poco preocupantes. También ahí me acuerdo de la zona de la Floresta, en Canelones, los cambios en la desembocadura de los arroyos, que antes salían bastante perpendicular a la costa y ahora terminan siendo casi que por kilómetros o por varios metros en forma paralela, y eso se debe también a esa dinámica del cambio costero, ¿no? El magíster en Ecología Social Eduardo Budinas dijo hace unos días a los colegas del Espectador: es absurdo invertir para prevenir el cambio climático y a la vez subsidiar el uso de combustibles fósiles. Acá hay un proceso de armonización que está ocurriendo con nuestra propia economía a la vez que la global, porque por ejemplo hoy en el diario El País hay una crónica con respecto a planteos que ha hecho el presidente de la República hacia sus ministros, y desde justamente de industria se apuesta, por ejemplo, a que se concrete, o este año ir en el camino de la concreción con respecto al hidrógeno verde. ¿Cuándo va a llegar un punto en que logremos justamente armonizar
nuestras demandas ambientales y a la vez nuestras demandas energéticas? Sí, yo creo que ahí tenemos un gran cambio. Yo soy bastante optimista en que Uruguay va hacia un camino de independizarse de los hidrocarburos. Ustedes saben que yo he tenido una posición muy crítica con lo que fue la política en su momento de búsqueda de petróleo del país. Uh-huh. O sea, nosotros me parece que no nos debería interesar buscar petróleo. Tendríamos que abandonar la idea de búsqueda de petróleo, porque el petróleo ya no es más una tecnología del futuro, es una tecnología del pasado que bastante dolores de cabeza nos ha generado. Y ningún país, que tampoco no es para un país no es garantía de éxito ni de desarrollo tener petróleo en su territorio. Al contrario, hay países que han encontrado petróleo y que han continuado en un terrible subdesarrollo. Uruguay debería justamente apuntar a lo que estamos apuntando en este gobierno, con una política muy inteligente de buscar nuevas tecnologías, de continuar en la senda de mejorar nuestra matriz energética a raíz de energías limpias y renovables, y involucrarnos en nuevas tecnologías como esta del hidrógeno verde, que no solamente puede generar un impacto importante en nuestra economía interna y en una continuación de la reconversión de consumo de energía para nuestro país, sino que también hasta podemos ser un gran exportador de hidrógeno verde para otras regiones, ahí también mejorando lo que son las posibilidades de desarrollo de nuestro país, ¿no? Lo que pasa es que mientras pasa esto, Amarilla, el año pasado UTE hizo un gran negocio exportando energía a Brasil, energía que mayormente se generaba a partir de la quema de combustibles fósiles para la generación de energía térmica, sí, ¿no? Sí, fue algo muy puntual, es verdad, es cierto, fue algo muy puntual. Lo que nosotros creo que tenemos que ahora es, habiendo la posibilidad de tener clientes fuera del país que consuman nuestra energía, bueno, ahora capaz que generar nuevamente las condiciones para que se amplíe las inversiones en aerogeneradores o en otro tipo de generación de energía limpia, de parques solares, para que en definitiva se pueda generar mayor energía sostenible y venderla fuera de fronteras, ¿no? Un tema que en ese momento se había cortado, se había paralizado, porque habíamos llegado al límite de la generación de energías limpias para lo que es nuestro consumo interno, pero ahora que tenemos posibilidades de vender fuera de fronteras, creo que habría que generar las condiciones para que los privados mismos puedan hacer las inversiones necesarias, ¿no? Bien, Amarilla, le consulto porque usted manifestaba al inicio de esta entrevista que como que sus dos grandes temas, o los dos grandes temas que usted veía, eran uno en la calidad del agua y el otro en la gestión del residuo. Si bien sobre gestión de residuos ya abordamos un poco el tema, le consulto ahora sobre la calidad del agua y cómo está avanzando el Ministerio en sentido, a proyectos con referencia a este tema. Le pregunto porque también está funcionando ya un observatorio adentro del Ministerio. Bien, ¿cómo funciona eso? ¿Cuáles son los relevamientos que se hacen en ese sentido para justamente avanzar en lo que es mejorar la calidad del agua? Bien, hemos avanzado, digamos, es un proceso que obviamente lleva mucho más tiempo del que uno quisiera, porque a uno le gustaría ver soluciones inmediatas, pero así tenemos en materia de mejora de calidad de aguas, tenemos algunas estrategias interesantes planteadas, en particular con OCE, y ahí tenemos un proyecto que tiene que ver, por un lado, con la extracción de agua para el gran núcleo de consumo de agua potable en Uruguay está en Montevideo y su área metropolitana, ¿no? Que hoy depende un 100% de una cuenca que es la del Santa Lucía. Allí la estrategia del gobierno es buscar una fuente alternativa de aprovisionamiento de agua dulce, agua potable, que es desde el Río de la Plata, en la zona de Arasatí, un proyecto que está avanzando. El proyecto Neptuno. El proyecto Neptuno, que está avanzando, y que la idea es buscar una fuente alternativa que también le quite la presión que tiene hoy el abastecimiento del Río Santa Lucía. Esa es una variable. La otra variable también es mejorar la calidad del propio Santa Lucía, y allí hay una fuerte inversión de trabajo conjunto entre el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Ganadería, algunos productores, sobre todo tamberos, en lo que es la reconversión y la inversión en plantas de tratamiento de residuos,
en actividades productivas en la cuenca para que mejoren lo que es los efluentes que llegan a la misma. Allí hay un trabajo interesante. Lo mismo en la cuenca del arroyo San Salvador, en el departamento de Soriano. Trabajos que estamos haciendo a través de la iniciativa del Río Negro en este río tan importante, que también tiene dos grandes problemas serios de afectación en la cuenca. Hemos visto días atrás sobre todo floraciones de cianobacterias, y a ello se debe sobre todo a una fuerte presión que hay sobre todo en el ingreso al Río Negro a nuestro país, desde la zona de Valle, el límite con Brasil, hasta en la desembocadura en la confluencia del departamento de Soriano y Río Negro, donde también hay una presión agrícola importante, y ahí se presume que hay mucha fuente de nutrientes a partir de la agricultura. Y tenemos una tercera línea que también tiene que ver, y no es menor, con una fuerte inversión, con un proyecto que es muy ambicioso y que vamos a intentar avanzar en este periodo, que es un proyecto de saneamiento que podría incluir una iniciativa privada que fue aprobada por OCE, que está ahora en estudio de prefactibilidad, que incluye a 124 localidades del interior, pudiendo abarcar desde un 50% de saneamiento que tiene hoy a un 85% de saneamiento al interior, con un fuerte impacto favorable en lo que es el ambiente, porque en definitiva muchas de estas aguas servidas y sin tratar terminan filtrándose a los cursos de agua en todo el país, pero además también tiene no solamente una mejora en la calidad de vida de muchos habitantes, sino también en la salud. Así que sí, tenemos una fuerte inversión que seguramente va a dar sus buenos resultados. Amarilla, comentamos en la introducción del reportaje que el lunes pasado aquí en Montevideo se registraron estas lluvias muy importantes, 102 milímetros en Montevideo, 108 en Canelones. Había pasado previamente en Piriápolis, pero mientras eso pasaba en el sur del país, hay otras zonas que están bajo aviso de emergencia agropecuaria por el déficit hídrico, lo que antes llamamos sequía y ahora se le ha cambiado este nombre mucho más simpático aparentemente. Le quería preguntar porque también eso es una consecuencia del cambio climático, ¿no? El déficit hídrico, la ausencia de lluvias, lo que genera dificultades, por ejemplo, en la producción agropecuaria en el país, que es un puntal justamente de nuestro Producto Bruto Interno. ¿Cómo advierte este escenario? Sí, allí nosotros tenemos también una propuesta de trabajo. Este año tenemos el Día Mundial del Agua, que es el 22 de marzo, tiene el foco en las aguas subterráneas. Yo creo que Uruguay tiene grandes recursos acuáticos a partir de sus acuíferos subterráneos, tiene grandes recursos muy poco conocidos y muy poco estudiados. Y allí nosotros nos proponemos desde un centro de gestión de las aguas subterráneas, que es un centro 2 de la UNESCO que funciona en Uruguay, hacer este año, a partir de esa nominación del Día Mundial del Agua como haciendo foco en las aguas subterráneas, varios proyectos de estudio y de trabajo en la gestión y en el descubrimiento de las aguas subterráneas, para poder a partir de ellas generar una estabilidad en lo que es la provisión de agua en las actividades productivas. Tenemos dos grandes acuíferos, uno en el norte, que es el acuífero Guaraní, compartido con Brasil, Argentina y Paraguay, una de las reservas de agua dulce más importantes del mundo, que este año comienza el estudio Acuífero Guaraní 2 como un proyecto justamente de desarrollo y gestión conjunta de este recurso tan importante, y también para generar desarrollo en nuestro país, en vastos departamentos del norte que incluyen a Río Negro, Paysandú, Salto, Artigas, Rivera y Tacuarembó. Y después tenemos aquí en el sur el acuífero Raigón, que también es un acuífero muy importante, que más o menos está en la misma órbita que la cuenca de Santa Lucía, pero a nivel subterráneo, y que allí, el acuífero Raigón también es un potencial muy importante para provisión de agua
y hay que, obviamente, que también estudiarlo y generar condiciones para que a partir de una comisión de cuenca de este acuífero subterráneo se generen condiciones que puedan permitir a los productores tener la capacidad de amortiguar estas etapas de sequía, como le decís tú, o déficit hídrico, como se dice ahora, que en definitiva son serios problemas que tenemos que enfrentar en el futuro, ¿no? Bien, usted el 19 de enero estuvo reunido con el presidente de OCE, Raúl Montero, justamente hablando de estos temas, porque también en determinado momento Montero, en nombre de la empresa, tuvo que salir a llamar a un uso más responsable del agua potable, ¿no? Sí, es cierto. Hemos tenido, lo hablábamos con él en Montevideo y en varias zonas del país, sobre todo en próximo a fin de año, unos picos de consumo históricos en nuestro país, que realmente fueron coincidentes con las olas de calor y con también las fechas de tradicionales fiestas, donde la gente generalmente descansa un poco o consume más agua por diferentes circunstancias. Allí evidentemente que ese llamado al consumo más responsable fue porque realmente no daba abasto la producción de agua de OCE, digo, en varios departamentos no dio abasto para satisfacer la demanda. Y es una demanda que anualmente está bastante pareja, pero bueno, para satisfacer esa demanda extrema en esos pocos días del año, también a veces es necesario hacer muchas inversiones para poder tener una amortiguación muy importante. Por eso la idea de llamar a tomar conciencia y hacer un uso más responsable era justamente pensando en que es un bien importante que nos tiene que estar al alcance de todos, y en este momento era muy difícil proveerlo, ¿no? Amarilla, le consulto ahora porque hasta el próximo 4 de febrero hay tiempo para la inscripción para la red de promotores ambientales, que de hecho esta es la segunda edición que se hace de esta especie de como concurso o curso. ¿Nos puede explicar un poco más de qué se trata esta red de promotores ambientales y quiénes pueden anotarse para participar? Sí, está dentro de la propuesta del Ministerio como justamente generar conciencia ambiental y trabajar fuertemente en la educación ambiental. Este año con el tema de la pandemia fue un poco difícil implementarla, pero así mismo se hicieron en muchos departamentos talleres durante todo el año que tenían que ver con la capacitación de personas, de ciudadanos que estén interesados en los temas ambientales. Era más apuntando a lo individual y al ciudadano responsable y con cierto grado de conciencia que quiere conocer más en materia de cómo es la institucionalidad ambiental del país, cómo son las normas, cómo son los diferentes procesos en materia ambiental, y creo que fue una iniciativa que tuvo su éxito. Se llegaron, te digo, a muchos departamentos, creo que fueron 9 departamentos, se realizaron talleres durante todo el año, los días sábado, y este año justamente vamos a hacer la segunda edición tratando de abarcar los departamentos que no estuvieron y tal vez agregándole a los módulos de capacitación algunos temas vinculados no solamente a lo que es la gestión del Ministerio de Ambiente, todas sus áreas, en materia de aguas, en materia de biodiversidad, en materia de residuos, sino en materia también de cambio climático, por supuesto, sino que también buscando algunos vínculos con otros ministerios que tienen gestión ambiental, llámese ganadería, industria, y también los gobiernos departamentales y las propias experiencias de los promotores, que hemos llevado en muchos talleres experiencias de lo que han sido trabajos de la sociedad civil en favor del ambiente, que son ejemplos muy claros y muy lindos para poder contagiar en otras partes del país, ¿no? En el cierre ya del reportaje, Amarilla, Juan Pablo Delgado de MEVIR informó ayer que mañana miércoles se inaugurará el primer plan de nucleado de viviendas sustentables de madera, que dice promoviendo la sustentabilidad desde la perspectiva social, ambiental y económica. Usted tomó justamente ese tuit y posteó
Después de muchos años proponiendo y reclamando la inclusión de la madera en las viviendas de interés social, celebramos esta iniciativa y felicitamos a MEVIR. Además es en Rivera, donde usted es local allí, Amarilla. Cuéntenos entonces, ¿de qué va este proyecto o esta idea, esta iniciativa de vivienda hecha en madera? Algo de lo que también se había ocupado en su momento la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Irene Moreira. Sí, yo creo que es un tema que lo veníamos viendo hacía mucho tiempo. Yo recordaba, en el año 2010, o sea que hace ya va a ser 12 años, en la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados compareció en aquel momento la ministra Muslera, y nosotros preparando el presupuesto de ese quinquenio 2010-2015 le propusimos la necesidad de incluir a la madera como un material en la construcción de viviendas, no solamente por el abaratamiento de los costos del material en sí, por la rapidez de la construcción, por la sustentabilidad ambiental de utilizar un material que es sumidero de carbono, digamos, en la construcción de viviendas, que además tiene una excelente aislación térmica, es liviano, es fácilmente mantenible, y lo propusimos en el 2010 y pensamos que nunca iba a llegar el momento, porque siempre había algunas trabas y algunas comisiones que a veces hacían difícil la inclusión de este material en la construcción. No digo casas enteramente de madera, pero con un porcentaje importante de madera, que también agiliza y hace más rápida la construcción, además de abaratarla. Sí, acá estamos dando un paso en esa dirección, un paso que el mundo dio hace rato ya, ¿no? Sin duda, en todo el mundo, y cuando uno piensa en viviendas de madera, a veces uno piensa que son cabañas debajo, como que no tienen mucha calidad. Sin embargo, hay casas de primer nivel, incluso en Uruguay, empresas que se han dedicado a esto, que construyen casas de muy buen nivel, en zonas balnearias que son prácticamente de lujo, y que realmente no sabíamos por qué en la obra social no se incluía. Bueno, este paso que da MEVIR, junto con el Ministerio de Vivienda, que también colabora, y con las empresas forestadoras, y en este caso justamente en Rivera, es un plan piloto que yo creo que va a ser muy alentador, porque saquen la cuenta que fue un proyecto que se presentó hace pocos meses, yo no recuerdo si fue en septiembre o en octubre, se presentó la propuesta del inicio de las obras, y estamos en enero inaugurando las viviendas. O sea que en 4 o 5 meses se construyó un plan de vivienda, cuando a veces hay otros complejos que llevan 1 año, 2 años de construcción, hasta 3 años. Bueno, aquí tenemos un complejito de vivienda que se construyó en pocos meses, con participación de los involucrados, de los vecinos beneficiarios de la vivienda. O sea que yo creo que ahí tenemos una propuesta que celebramos, aplaudimos la decisión valiente de MEVIR y de su presidente Juan Pablo Delgado, y obviamente que también de todos los actores que participaron, incluyendo las empresas que proveyeron la madera, que es también producto nacional que va a beneficiar, digamos, a la industria y a la vivienda de los uruguayos. Vamos a ir dejando por acá el reportaje, Amarilla, aunque nos quedan muchos temas por tocar, por ejemplo lo que fue la propuesta que hizo hace un tiempo el intendente de Maldonado, Enrique Antía, de generar una visita a las Islas de Lobos, que es un santuario, no está permitido atracar allí. También está el tema estero de Ferrapo. Hay muchos temas y áreas protegidas que seguramente vamos a volver en un nuevo reportaje más adelante, pero hoy queríamos encarar estos temas por este lado. Gerardo Amarilla, subsecretario del Ministerio de Ambiente, muchas gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Gracias a ustedes, como siempre, un placer, y estamos a las horas. Un abrazo grande.